El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Javier Hernández Dorni. El doctor estudió la licenciatura de física aquí en la Facultad de Ciencias. Después hizo el doctorado en el Instituto de Astronomía de Cambridge. Él trabajó en Florencia en un observatorio de física y actualmente se encuentra trabajando en diversos temas de dinámica galáctica, estadística de poblaciones estelares y desarrollando teorías alternativas de gravedad. Cuenta con una gran cantidad de artículos publicados y sus áreas de interés son formación y evolución de galaxias, así como la física de la materia oscura. Y el día de hoy nos va a ofrecer una práctica sobre la gravedad extendida. Sí. Apagaron el proyector por error. Entonces, bueno, creo que podemos ir empezando. Básicamente, voy a estar hablando de gravedad, de teorías de gravedad. espera, ahorita. Bueno, básicamente les voy a estar hablando de un problema que hay ahorita con la gravedad que no se acaba de entender muy bien. Y ahí el problema es que parecería que está un juego de materia. No sabemos realmente si es la materia o si hay que cambiar de gravedad. Si se acuerdan, para hacer un pequeño resumen, la gravedad de Newton resultó ser una propuesta extremadamente exitosa que, de una manera muy sencilla, puede explicar todo lo que mucho de la dinámica del sistema solar de una manera muy sencilla y exacta. De hecho, es lo que se usa para mandar fuerzas a Saturno, que es puramente mecánica newtoniana. Y estos siglos de éxito de la mecánica newtoniana llevaron a la gente muy pronto a asumirla como la verdad última y absoluta, ¿no? De hecho, cuando empezaron a detectar las primeras anomalías, se empezó a ver, por ejemplo, que Urano pegaba un gritico de repente, no sé, la órbita de Urano no era exactamente como Newton predecía. Teniendo en la cabeza que Newton era la respuesta final y absoluta, la gente dijo, no puede ser. Si no hace lo que tiene que hacer un planeta alrededor del Sol necesariamente, es porque hay materia, hay más materia que lo está jalando y haciendo que se comporte de esta manera rara. Entonces es una especie de propuesta tipo materia oscura y básicamente se postuló que tiene que haber un planeta en cierta masa, en cierto lugar, para explicar estas anomalías. Cuando se fue a buscar ese planeta, efectivamente estaba exactamente donde los leyes de Newton decían que tenía que estar. ¡Wow! ¿No? O sea, ya no te lo podías creer más, ¿no? Y así fue como se descubrió Neptuno. Años más tarde, estamos hablando de más o menos principios del siglo XIX, más hacia mediados del XIX, se empezaron a detectar anomalías gravitacionales también en la órbita de Mercurio. Mercurio no estaba haciendo exactamente lo que Newton decía que Mercurio tenía que hacer, por como fueron refinando las mediciones. Teniendo en la cabeza que Newton era la última y absoluta noticia de verdad, pues necesariamente la gente empezó a pensar, no, pues va a pasar lo mismo que con Urano, tiene que haber otro planeta por ahí que está perturbando a Mercurio y haciendo que se mueva de la manera que vemos.
El problema es que Mercurio está dentro, ¿no? Entonces, si uno lo ve para allá, entonces había que esconder muy bien este otro planeta. Este otro planeta se llamó Vulcano, y lo pusieron en una órbita muy parecida a la de la Tierra, lo postularon en una órbita muy parecida a la de la Tierra, justo detrás del Sol. Siempre estaba detrás del Sol, nunca lo veíamos. Como las órbitas son elípticas, como es la de la Tierra, no es una esfera perfecta, pues de repente se tenía que asomar tantito al del Sol. Era una observación difícil, pero había predicciones, se hicieron las mediciones y pues nunca se vio nada, y evidentemente no existe ningún tal planeta Mercurio, digo, Vulcano. Las anomalías en la órbita de Mercurio no se deben a la presencia de más masa no ocultada, se debe simplemente a que Mercurio estamos suficientemente cerca del Sol como para que la gravedad deje de ser válida. Empezamos a ver efectos relativistas, no fue hasta la actividad de Einstein que no se pudo explicar la órbita. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Durante los últimos 30, 40 años se ha vuelto bastante evidente que si uno calcula, observa la curva de rotación de una galaxia, cómo dan vuelta las estrellas alrededor del centro de la galaxia, uno tiene, uno lo mide, tiene una curva de ese estilo, y muy pronto se aplana. ¿Okay? Sin embargo, la materia en las galaxias está muy concentrada hacia el centro. ¿Okay? La cantidad de materia en la galaxia decae muy rápido con el radio. Si uno calcula con Einstein o con Newton, calcula igual, porque las velocidades son bastante chicas. ¿Cómo deberían estar moviendo las estrellas? Pues uno tiene una curva más o menos así, y luego muy pronto uno empieza a predecir que sería una caída keplerdiana, como en el sistema solar, o ya como en la cantidad de masa. Entonces no se observa. Entonces otra vez se pone en la cabeza que Newton y Einstein tienen que ser la respuesta final y absoluta. Entonces la gente intentó que tocaría era más materia. El problema es que aquí no era, como en el caso de Mercurio, tanta masa. Aquí necesitas que el 95% de la masa de la galaxia de esta estructura rara, ¿no? Tiene que estar por todos lados, tiene que haber un choque. Si luego uno analiza la dinámica de galaxias, puntos de galaxias, cómo se mueven las galaxias alrededor de puntos, uno otra vez infiere que tiene que haber el 95% de la masa total del punto tiene que ser esta materia oscura. Esto es más, tiene que ser más de la frecuencia. Calculamos cómo se tendrían que mover estas galaxias en función de la masa que vemos, obtendríamos valores muchísimo más chicos de la velocidad que los que medimos. Esto es un poco consistente. Si hay una anomalía de masa, si hubiera un faltante de masa a nivel galáctico, pues si yo junto muchas galaxias voy a reproducir ese mismo faltante de masa. Lo mismo a nivel cosmológico. Para poder explicar cómo es una foto de las variaciones en la temperatura de la radiación de fondo, nos dan una idea de las variaciones en la densidad en los bariones a la hora de la recomposición. Es una cosa realmente muy homogénea, la que tiene fluctuaciones en una parte de la instalación. Si uno con la gravedad de Newton calcula cómo esas pequeñas fluctuaciones de materia van creciendo con el tiempo, uno se da cuenta que entre que se produce angustia no hay tiempo para que se forme galaxias ni nada, todo eso tendría que ser, el universo tendría que seguir siendo muy homogéneo. Entonces, bueno, lo que pasa es que abajo de estas cosas que vemos en la luz asociada a los aviones, ya había unas estructuras de materia oscura prearmadas, de alguna manera, que permiten entender las condiciones continuas. El problema, por supuesto, es que nadie nunca ha visto esta dichosa materia oscura. Ha habido décadas y décadas de carísimos experimentos y nunca nadie ha detectado directamente estas hipotéticas partículas. Por otro lado, pruebas directas de cómo funciona la gravedad existen a escalas más o menos de menos de una milésima de parsec, que son pues, un poco más de lo donde nos consta, donde hemos hecho experimentos y nos consta cómo es la gravedad de la galaxia. Estos son ya kiloparsecs, decenas de kiloparsecs, megaparsecs, centenas de megaparsecs, centenas de miles de megaparsecs. Órdenes y órdenes y órdenes de magnitud, más allá de donde hemos medido y nos consta cómo funciona la ley. Simplemente, llegando a Mercurio, que está a la vuelta de la esquina, ya hubo una falla que no implicaba materia oscura, sino implicaba haber visto el fin del régimen de validez de la teoría gravitacional de la época, pues clavarse con que a fuerzas lo que hemos visto a milésimas de parsec vale 10 órdenes de magnitud más allá, pues aquí me parece un poco. Y básicamente, desde los 80,
hay una gente que ha desarrollado lo que se llama teorías de dinámica newtoniana modificada y se han dado cuenta de una serie de regularidades muy interesantes asociadas a esta hipotética materia oscura que han hecho pensar que realmente lo que está detrás no es un componente extra de la materia, sino un cambio en la física. ¿Okay? Entonces, esta es el cuadrado de la velocidad que se observa, rotación alrededor del centro de una galaxia, contra la velocidad que Newton predeciría la masa que vemos como función del radio para una muestra de muchas galaxias. Básicamente, se ve específicamente la masa, ¿no? Se ve un video, no se ve gran cosa. Entonces, básicamente, es una medida de la masa, de cuánta masa falta en función del radio de estas distintas galaxias. Se ve un video que no es gran cosa. Sin embargo, si ahora cambiamos el eje y ponemos no contra el radio, sino contra la aceleración en este punto de la galaxia, todos estos modelos de puntos se ordenan, caen en una relación muy estrecha, que de hecho, en una pequeña situación permanente, es consistente con el sentido de los lados. Básicamente resulta que la fracción de materia oscura depende únicamente de la aceleración que se sienta a la galaxia. Eso es algo que no se puede entender, que no se puede explicar de manera sencilla como un estándar de materia oscura. Entonces, el estándar de materia oscura es una hipótesis totalmente ad hoc. ¿Cuánta materia oscura propongo? Pues cuánta necesites para explicar la dinámica observada en función de la masa que es. Esto es lo mismo, para la aceleración, pero ahora en otro rango de escalas, donde aquí están los parámetros. Entonces, parecería que este faltante de masa que en el sistema solar es especialmente cero, esta fracción aquí es 1, donde está la materia oscura, las aceleraciones en el sistema solar, sin embargo, los planetas son bastante altas. Sin embargo, cuando estas aceleraciones se vuelven chicas, empezamos a obtener este faltante de masa. Entonces, parecería ser que más bien lo que estamos viendo la parte de masa más bien es una indicación de que cuando las aceleraciones son chiquitas, la física cambia. Estas teorías básicamente son bastante complicadas y lo que se considera es que la segunda ley de Newton deja de ser válida a las situaciones bajas, que produce una serie de problemas bastante difíciles de resolver. Lo que nosotros hemos estado haciendo es pensar, bueno, a ver, ¿qué ha hecho? Bueno, vamos a poner un sujeto. Pues es la segunda ley de Newton, básicamente en relación a la fuerza de la aceleración. Si tú me dices quién está pasando, qué campo está a dónde, yo te voy a contar. ¿Ok? Aparte tenemos otras fuerzas esencialmente circulares en el sistema solar, entonces la aceleración pues es la aceleración centrífuga, ¿no? Y luego tenemos una observación, ¿ok? Esta aceleración centrífuga es la ley de Newton y esta es la observación. Que la velocidad del sistema solar, los planetas alrededor del Sol, va como 1 por r cuadrado. Se llama la ley de Kepler. Entonces, para sacar cuál es la fuerza, la unidad de masa, simplemente hallar la velocidad al cuadrado de la ley de Kepler. Tenemos al cuadrado, sacamos esto, lo que es entre r, ya está esta fuerza que Newton dedujo estaba funcionando y operando para hacer que los planetas se pudieran mover en el universo. ¿Ok? Ahora, vamos a dejar estos dos como están, simplemente cambiar este lado empírico, pero el lado empírico se aplica a escalas galácticas. Escalas galácticas básicamente la velocidad a la que las estrellas botan alrededor de la galaxia, muy rápido, se vuelve dependiente del radio, de los que se planean, y la amplitud se da por eso. Que en lo que es la constante de Newton, que es la masa de la galaxia, la masa observada de la galaxia, y hacemos una constante con unidades de aceleración que sean pequeños cuadros. Si vemos al cuadrado venimos del radio y básicamente nos damos cuenta que si Newton hubiera tenido en vez de este lado empírico, este lado empírico que se aplica en la rotación de galaxias, habría deducido que la fuerza a estas escalas tiene esta forma. ¿Ok? Y ahora podemos entonces escribir la fuerza adimensional para hacer unidades de aceleración. La fuerza por unidad de masa adimensional simplemente agarra el mismo por hacer. Esta cosa de aquí y la vamos a hacer, ¿no? Esta es la que aplica en el sistema solar.
La que aplicaría a escalas galácticas, si no queremos encontrar materia oscura, pues la sacamos igual. Agarro la expresión de aquí y la divido de clase, ¿no? Estamos aquí arriba en el paréntesis, en el cuadro, en la raíz cuadrada, ¿ok? Ahora lo interesante es que si yo defino una variable funcional que tiene que ver con distancias de radios de esta manera, me doy cuenta que la ley de Newton la puedo escribir como x cuadrada, y la ley de fuerzas que necesito para explicar la dinámica en galaxias la puedo escribir como x. Qué loco que esta cosa sea simplemente la raíz cuadrada de esta. ¿Ok? Entonces eso nos hace pensar, claro, lo que estamos viendo es que esta es una ley de fuerzas gravitacional que sea compleja, que sea más complicada que la ley de Newton o que la ley que estamos viendo en la galáctica, y simplemente estamos viendo ustedes una serie de potencias. ¿Okay? Si nos fijamos y nos juntamos a una escala pequeña, como el sistema solar, pues entonces nosotros tenemos el término dominante. ¿Okay? Si nos vamos a la escala, a un rango de escala distinta, pues entonces ese término se empieza a dominar. ¿Okay? Cuando el rayo es muy chiquito, obviamente, el proceso de divergencia más rápido que este básicamente no lo ves, es la pura mecánica newtoniana. Cuando el rayo es un grandote, pues entonces este se va a hacer más rápido que este lo olvidas y acaba viendo este. Entonces la idea es empezar a pensar en gravedades complicadas que nos permitan entender toda la dinámica, tanto del sistema solar como de las galaxias y demás, sin tener que postular la necesaria de bueno, uno puede hacer ese tipo de cosas, empezar a mover la ley de gravedad y, bueno, hay una serie de restricciones. Por ejemplo, el sistema solar es la diferencia entre la gravedad predicida y la gravedad medida, como en cada uno de los planetas. Obviamente esta diferencia nunca se ha medido, pero dado que hay incertidumbres observacionales, la gente que hace observaciones súper precisas del sistema solar dice, bueno, pues yo no sé, pero te paras en la Tierra, por aquí en la Tierra, Júpiter probablemente, paras en Júpiter, la ley, la fuerza que Júpiter siente, pues no puede diferir más de una parte de 10 a la 8 de lo que Newton dice, ¿no? Porque si no, veríamos unas anomalías gravitacionales que no vemos. Entonces, básicamente hay una serie de restricciones, entonces tienes que quedar por abajo. Tienes que checar que si uno tiene que checar que si uno postula una gravedad distinta, pues no se le supone el sistema solar. Uno puede checar que la estructura rotación de la regla está también, ahora sí ya sin postular materia oscura, y se puede checar eso. Es una serie de artículos que nos han mostrado eso, incluyendo un desarrollo de relatividad general. Okay. Entonces, bueno, básicamente, si nos creemos ahora este esquemita, donde lo que pasa es que al cambiar el régimen de situación, cambia la fuerza gravitacional, la forma de la fuerza gravitacional, va a haber una serie de predicciones interesantes. Por ejemplo, siempre que la aceleración sea mayor a esta aceleración crítica, los sistemas deberían de aparecer como puramente newtonianos, sin necesidad de materia oscura, como el sistema solar. De hecho, no se encuentra, no se conoce ningún contraejemplo a eso. No hay un solo ejemplo a nivel astrofísico donde las aceleraciones sean grandes y se necesite postular la presencia de materia oscura. Siempre que tenemos sistemas de aceleraciones altas, se explican perfectamente bien con la ley de Newton y la materia que se ve. Por otro lado, todos los sistemas de aceleraciones bajas tendrían que aparecer como llenos de materia oscura bajo una interpretación newtoniana. Y de hecho, eso es cierto. Siempre que las aceleraciones bajas, ya sea galaxias, partes enteras de galaxias, cúmulos de galaxias, como sea, siempre que la aceleración menor está a valor crítico, resulta que tiene que estar lleno de materia oscura el sistema. ¿Okay? Y bueno, la predicción entonces es que siempre que estemos en regímenes de aceleración baja, las velocidades de equilibrio se vuelven planas, cambiamos de la ley de Kepler a una ley de rotación plana en las galaxias, con velocidades de equilibrio que escalan más o menos con esta información. ¿Okay? Esto nos da una predicción, por ejemplo, para una serie de sistemas de aceleraciones bajas. Lo que hicimos primero fue ver a ver si esa predicción se cumplió o no. Cuando tenemos unas estrellas con masa, de la masa del Sol, separación entre ellas, imaginarias,
mayor de 7.000 unidades astronómicas, la predicción de Newton es que la aceleración cae por abajo de este valor crítico de las predicciones que se vean en el galáctico. ¿Okay? Entonces, 7.000 unidades astronómicas es un chorro, necesitamos unas binarias que estén bien abiertas, que sean binarias abiertas. Entonces, básicamente, pues la idea de la relación causal de las binarias abiertas, que hay un poco de ellas, obviamente los periodos orbitales tardan miles de años y más, entonces no se puede ver realmente la órbita, no se puede ver que le dé 3-4 vueltas la binaria abierta, pero se pueden medir las velocidades relativas entre una y otra. ¿A qué velocidad se mueve esta y a qué velocidad se mueve esta? Entonces, básicamente, tenemos una muestra de binarias abiertas, de masas todas comparables, y la idea es ver si la velocidad relativa entre los componentes sigue la ley de Kepler o sigue las predicciones de estos esquemas donde la fuerza de gravedad ha cambiado. Por cierto, con respecto a esto de las órbitas, cuando uno piensa en modelitos del sistema solar, piensa por ejemplo en Urano, Neptuno, Plutón dándole vueltas y vueltas al Sol. En términos de lo que realmente nos consta, no podemos decir que nos conste esa cosa con precisión, porque la órbita de Plutón es tan grande que desde que se descubrió no se le ha visto ninguna órbita, ¿okay? Como media. Entonces, así que nos consta con datos, no hemos visto más que Plutón que haga así. No hemos visto que Plutón de vuelta se vuelve. Entonces, por eso las certidumbres empiezan a volverse grandes. Estamos en sistemas naturales. Bueno, entonces, obviamente, si yo me tomo binarias a una separación fija, va a haber efectos de proyección orbital que van a indicar una distribución de valores de la velocidad relativa. También va a haber una distribución de electricidades, otra vez a proyección y separación fija, nos van a dar tal vez una distribución de valores de la velocidad relativa de luz. Y aparte, estas binarias abiertas están evolucionando en el ambiente galáctico, están sujetos a perturbaciones de varios tipos, la fuerza de marea de la galaxia, que pasa por la estrella de Cambridge, la apertura, etc. Entonces, la predicción inmediata es más complicada que nada más con el tiempo. Afortunadamente, unos autores hace 3 años hicieron un estudio absolutamente exhaustivo de este problema, ¿no? Básicamente agarraron poblaciones de 50.000 estrellas binarias con un rango de separación y las pusieron a evolucionar el potencial de la Vía Láctea. Les echaron perturbaciones de mundos moleculares, de estrellas masivas, sujetas a la fuerza de marea de la Vía Láctea, etc. Y luego las proyectaron en el plano del cielo para decir qué es lo que se vería, qué es lo que un observador de la Tierra vería si tuviera una muestra de muchas velocidades relativas en el plano del cielo contra la distancia de la Tierra. Lo que tuvieron fue esto. Obviamente, aquí vemos a la ley de Kepler, esa separación, y esa velocidad relativa proyectada en el plano del cielo para esas unidades de estrellas binarias. Lo que vemos es obviamente la regla kepleriana, donde la velocidad relativa cae en la raíz de la separación, hasta una separación crítica, que evidentemente es ese radio de marea de este sistema con respecto a la galaxia. Entonces aquí las mareas de la galaxia rompen estas binarias tan abiertas y empiezan a separar. Empiezan a separar por muchísimo. Entonces estos empiezan a ser sistemas muy ligados. Bajo todo esto, bajo la predicción de Newton, todos entonces, abajo del radio de Jacobi, el radio de el problema, pues es simplemente el valor de RMS de la velocidad relativa sigue la línea. Para sistemas más separados que la de marea, pues entonces empezamos a ver sistemas no ligados que empiezan a separar. ¿Okay? Y bueno, esa es la predicción newtoniana completa de qué es lo que una muestra de velocidad relativa tendría que demostrar. ¿Okay? Sin embargo, agarramos un primer catálogo, donde la primera de bajas, proponemos un foro de estadística, podemos hacer algo estadística de lo que está pasando. De entrada, lo que es clarísimo es que en el prudente superior no sigue la ley de Kepler, no tiene una caída kepleriana, sino tiene un valor constante. ¿Okay?
Y hay una serie de pruebas que se pueden hacer para ver si estamos en su ritmo o no, así como se llama por ruido, se le probar, como se le ruido las señales, hacer una serie de cortes, quedarse solo con las que tienen videos con las ruidos, las que están cerca, etc. Y parece que es real, todo parece que es real. Otra muestra ahora que bastante menos estrellas, pero bastante más negativa, de satélite de Pagos, que la mejor astronomía que jamás ha existido. Es un satélite que midió posiciones de estrellas con muchísima precisión sobre mucho tiempo. Y otra vez, estas imágenes abiertas, a pesar de que el universo exterior claramente es plano, vamos a ver. Y si nos quedamos con esta cerca, errores, etcétera, vemos exactamente lo mismo. Y aparte, vemos un detalle extraño para hacer usar el lado de manera de ponerlo. Okay. Esta es una gráfica donde está la fracción de binarias abiertas que son consistentes con las predicciones newtonianas. Y esta es la separación de los componentes de esta binaria. Cuando están bastante cerca, son todas consistentes con esto, ¿no? Cuando se empiezan a separar, pues todavía más o menos hay cierto ruido. Pero conforme nos acercamos a este umbral de A0, en logaritmo de parse un medio, más o menos por aquí, cuando nos acercamos a ese umbral de aceleraciones críticas de A0, aceleraciones que a nivel galáctico, a escalas totalmente distintas, son a las cuales se empieza a necesitar materia oscura. Usar exactamente el mismo umbral de estrellas, vemos esta fracción que va a cuantificar eso. Esto es ya la comparación del modelo de Einstein para el valor de RMS de la velocidad relativa de los componentes de la separación, comparado con los datos. Los datos conocemos toda la propagación de errores, los datos finales, el error en los datos, y básicamente son absolutamente consistentes con la predicción newtoniana para separaciones mayores, de aquellas en las cuales la aceleración de los componentes cae por abajo de la cero. ¿Okay? Son dos catálogos totalmente independientes y dan resultados. Está publicado el año pasado en y estos son básicamente lo que tenemos es aquí uno de los componentes de la binaria que se va a dar en cierto tiempo T1, y aquí está la binaria otra vez se va a dar en cierto tiempo T2, esa va a ser de tiempos como de 2 o 3 años en estos catálogos. ¿Okay? Y para las que están, la línea T es la función de Newton, de dónde tendrá que estar esa estrella o se va a dar en T2. Y para aquellas que están más cerca que el punto en el cual la aceleración pulsa a ser mayor a la que hace, puede ser una medición indistinguible de la predicción newtoniana. Sin embargo, para aquellas que están en separaciones tales que las aceleraciones chicas, la predicción newtoniana es un menor movimiento del observador básicamente se acuerda con una velocidad constante con la distancia, que es lo que observamos a nivel galáctico. Entonces, la física, si pensamos que la fenomenología de las curvas de rotación galácticas no se debe a las oscuras, sino un cambio en la ley de fuerzas de la gravedad, tenemos una predicción para estrellas binarias que se verifica. ¿Okay? Simplemente para dar la de la escala, la otra de la Tierra, los Saturnos, el polvo, las binarias se entregan a la perfecta a escalas medias con un polvo que digamos bien. Okay. Otro sistema, totalmente diferente, muy importante. Son tan bajitos que realizan las luces de las 6 estrellas, que se conocen muy bien las emisiones de tiempo, con tamaños de más o menos de partes. ¿Okay? Básicamente se conoce bastante bien la distribución de luz en estos sistemas y también se han hecho modelos dinámicos donde uno estima cuál es cómo se tendrían que estar moviendo estas estrellas en función de la masa y el tamaño en que están, y todo cuadra muy bien con Newton. Pero hasta hace muy poco solo se conocía el valor central de la distribución de velocidades. Porque cuando uno se va hacia afuera, pues pronto el número de estrellas cae, y entonces es difícil saber cuál es la dispersión de velocidades a radios escaleras. ¿Okay? Básicamente, tomamos un valor central de la velocidad de excepción, pues se sabía que estos sistemas los pensados cuadraban muy bien sin necesidad de materia oscura. Sin embargo, en los últimos 2 años,
varios grupos han empezado a medir el perfil de la dispersión de velocidades en los sistemas con los puntos del radio. Antes de que tengamos los puntos del radio, a veces empieza a tener este perfil radial de la dispersión de velocidades. Y lo que se empezó a observar es que, curioso, tenías la caída kepleriana, consistente con la caída kepleriana en la parte central del mundo, pero cuando llegas al radio en el cual las aceleraciones otra vez caen por debajo de este valor crítico, las curvas de distribución de velocidades se aplanan. Estamos muy emocionados de lo que está pasando. Lo que hicimos fue ver si nuestra ley de fuerzas multiplicada podría resolver este asunto. Básicamente aquí tenemos un modelo de dinámica galáctica donde haces una igualdad entre la dirección cinemática de las estrellas y fuerza y cambias siempre con este lado de la ley de Newton. Pero si ahora pones aquí una ley que transita entre la ley de Newton, entre esto igual a esto, a f de esto igual a la raíz de esto, nos dimos cuenta que podíamos no solo reproducir perfectamente los perfiles de luz, sino también los perfiles de la dispersión de velocidad. Este es el punto en que la aceleración cae por debajo de la C. Fijan, es bastante externo, o sea, este es el logaritmo del perfil de luz. Entonces ya cayó un chorro, las estrellas que estaban fuera. Entonces, sin necesidad de invocar una fuerza superlunar, podemos entender por una ley de fuerzas que transita de la raíz de la ley, porque se aplana el perfil de velocidades en los objetos. Entonces, básicamente podemos ponernos a medir de una manera empírica también, por decir, dónde se aplana el perfil y dónde cruzas el umbral de la acción. Básicamente, por medio de estos rayos, estaban de más o menos la cosa aproximada. Pero en este punto la gente dijo, no, lo que pasa es que esas estrellas de afuera, donde se aplanan las velocidades, están poco ligadas al público, son muy externas. Entonces están sujetas a problemas de rayos de marea por las mareas de la Vía Láctea que están por el brazo. No estamos, nosotros somos refleja, la dinámica interna de los cúmulos no refleja, están sujetos a perturbación asociadas a la frecuencia. No vamos a resolver, básicamente, si uno puede relacionar son las mareas, vamos a ver si es cierto que son las mareas. Podemos calcular el radio de marea de esos sujetos. Y básicamente el radio, compararlo con el radio en el cual se da este aplanamiento, en la curva de rotación, en la curva de dispersión de velocidades. Básicamente, los radios de marea típicamente son como 4 o hasta 10 veces mayores que los radios en los cuales se aplana. O sea, no es la clasificación en términos de mecánica newtoniana. Pero bueno, hay un juego de sistemas, como 16 ahora, se han visto sus perfiles, sus velocidades, y siempre se ve que habrá una aproximación que se superficie plana con el radio crítico, en el cual la velocidad cae por debajo de la aceleración cae por debajo de la acción. Si uno calcula bajo mecánica newtoniana perfectamente, dada la órbita del punto que se conoce, la masa del punto que se conoce, los problemas de estrellas, la distribución de materia en la galaxia que se conoce, sabemos más de la rotación, obviamente pensamos más de los puntos de demás. Uno calcula el radio de marea newtoniana de estos esferos, lo compara con el radio en el cual se aplana, tiene una fuerza distinta. Hay algunos donde sí podría ser consistente, pero hay muchos donde evidentemente no. O sea, aquí tenemos muchos sistemas cuyo radio de marea es 4, 5, 6, 10, no sé cuántas hay por acá, a veces más grande que el radio al cual se aplana. Además, se acuerdan de la manera en la que funcionan las mareas en Newton. Hay una dependencia con el cubo del tamaño del objeto que está siguiendo la marea. Entonces, si eres ligeramente más grande que el radio de marea, pues empieza a perder masa. Porque eres ligeramente más chiquito, ya no te importa. O sea, cuando se calcula, por ejemplo, la pérdida de masa del sistema binario, como una gigante roca empieza a alimentar a tener material, usar materiales como rocha, estrella blanca o demás, la estructura de la estrella grande casi no se ve afectada una vez está ligeramente
tenemos sistemas que miden 4, 5, 10 veces menos que los grados de marea, evidentemente este aclaramiento no se debe a las mareas de marea baja. ¿Okay? Por otro lado, esto fue una excelente sorpresa, si uno reajusta la masa de estos cúmulos sublunares contra el valor asintótico de la distribución de velocidades en la parte plana, uno tiene más o menos que la mismísima relación que aplica para el galaxias. ¿Okay? Esa relación entre la velocidad de equilibrio y la cuarta raíz de la masa. ¿Okay? Eso es algo que son un par de la pregunta que el año pasado. ¿Okay? Entonces, la predicción bajo una ley gradual modificada, evidentemente era que esta cosa se aplanara y que escalara sobre esta manera. Y obviamente, todos son claros, pero digamos, siempre otro sistema. Ok, otro sistema más. ¿Cuánto tenemos? 20 minutos. Bueno, rápidamente, hay muchas veces poblaciones muy pequeñas en la parte externa de las galaxias, a los estelares alrededor de las galaxias, o incluso en la parte externa de los sistemas. Entonces, bueno, básicamente, no voy a entrar mucho en detalles, básicamente es bastante fácil darse cuenta que bajo una ley modificada de castigo, el perfil de densidad de una población de trazadores de baja masa en la parte externa de una galaxia grande y una tendría que seguir el perfil como un mercurio. Esto se puede integrar y básicamente se explicaría el perfil de densidad superficial donde R grande está limitado. ¿Okay? Y eso tendría que aplicar entonces para las partes muy externas de los lunares o externos de las y básicamente los estudios de la perfil de densidad estelar en el lado de la galaxia encuentran precisamente eso. ¿Okay? Se conoce desde hace ya varios años que la densidad de estrellas en el lado de una galaxia, en parte externa, va en efecto como un perfil. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos 8 más 3. Lo mismo en Andrómeda, en Andrómeda obviamente se mide en proyección, para que se conozca en todos. La cantidad enorme. No simplemente para los unidos significantes de mercado, básicamente las velocidades relativas de estrellas grandes abiertas no siguen la ley de Kepler, como muchos decían, sino se ponen planas, al igual que la rotación de los galaxias. Y eso ocurre justamente al cruzar el umbral, el mismo umbral en el cual cada nivel galáctico nos establece que se plana la rotación. Los cúmulos globulares en la parte de afuera son mucho más grandes típicamente que los grados de marea, sin embargo, muestran el mismo escalamiento al cruzar el mismo umbral y muestran el mismo escalamiento de la velocidad y la masa que los galaxias. Evidenciando que estamos viendo un cambio de física, un mismo cambio de física, no la presencia de y finalmente, este asunto de los perfil de densidad de los estados pues siempre están en la dirección nazi. Antes de terminar, quisiera unos minutos hablar de este interesante sistema que se conoce como la bala. Básicamente son dos cúmulos de galaxias que chocaron. Y cuando primero se descubrió, se hizo mucho escándalo de que esto mostraba que existía la distribución. Vamos a ver qué es exactamente este sistema. Aquí, básicamente, en bolsita está el gas. Vemos, evidentemente, la firma es un choque blanco en este gas. En azul, dicen que pintaron la región azul, en realidad no pintaron la región azul, pintaron las regiones donde se ven lentes gaseosas. ¿Okay? Lo que está en moradito son las regiones donde se ven lentes gravitacionales. Lo que se ve es que las regiones donde hay lentes gravitacionales no corresponden a las regiones donde está el gas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que eso muestra? Realmente muestra que tiene materia oscura. No, lo único que eso muestra es que el gas de ambos sufrió efectos hidrodinámicos clásicos y fue chocado, ¿no?
ver lentes gravitacionales? Evidentemente, no alrededor de una distribución muy extendida de materia como es el gas, sino en cualquier teoría modificada de gravedad, gravedad relativista, uno sabe que ver unos lentes gravitacionales es básicamente un problema de comparación entre un parámetro de impacto y un parámetro gravitacional del objeto, un valor de 4,45. Eso es básicamente una muestra. Entonces, básicamente, los lentes gravitacionales están marcados por el número de las cestas. Están alrededor de las galaxias, iguales. Nadie esperaría ver lentes gravitacionales alrededor de las galaxias. Cualquiera esperaría la escala o no, ver lentes gravitacionales alrededor de los objetos densos y compactos, como las galaxias. ¿Okay? Entonces, a primera hora parecería que los objetos más o menos compatibles a partir de las puntos de vista. Sin embargo, algunos años después, cuatro se llama un punto bastante bueno. Dijo, bueno, vamos a ver qué tan rápido, a qué velocidad se dieron estos dos casos, estos dos puntos. Básicamente, monta los dos puntos antes del choque, con el gas que tienen, el equilibrio, etcétera, y los avienta uno contra otro en la computadora y ve cuál es la foto, la simulación, ve en la simulación la huella hidrodinámica del choque en el gas. ¿Qué tan rápido tengo que aventar esos dos componentes para reproducir la huella hidrodinámica del gas que veo, para que se muestre un choque tan fuerte? Y obtiene ciertos logros, como 4.000, 3.000, 4.000 kilómetros estrellados. Si se estrellan más despacio, estrellados no se chocan, no se ven estos golpes de choque tan fuertes que se ven. ¿Okay? Entonces, en 2008 ya sabíamos qué tan rápido se ven estrellados. Luego, unos cuates, años después, dijeron, qué loco, pues están bien grandes estos puntos y nos estamos viendo hace un chorro. Vamos a ver una simulación cosmológica de estas grandes que vamos a hacer una de esas simulaciones, vamos a ver cuántas veces serán así de fuerte dos puntos de galaxias una contra la otra. La respuesta es que la probabilidad es como de que eso suceda en un universo estándar, es como de básicamente posible. ¿Okay? Es compatible con la predicción de un número de sabes que el resultado es la probabilidad es menos de un en un esquema de gravedad normal no se puede dar tan fuerte un valor. Es básicamente la distribución de la cantidad de probabilidades de que un tamaño a ese resto, a esa distancia cual choquen en función de la velocidad del choque. Cuando la velocidad del choque se organiza, empieza a parecerse a 1000, entonces ya está por caer. Dos años después, hace un año, esos cuatro reprodujeron todo el asunto con mucha más precisión y dijeron, bueno, a ver, vamos a ver, no puede ser, ¿no? Estas son gráficas de las simulaciones estándar, donde aquí tenemos la velocidad a la que se da el choque, aquí tenemos en el eje Y la masa del punto. No sabemos cuál es la masa del punto, la masa del chip. Ese es el punto en el que se encuentra la observación. Se tiene que haber dado por lo menos a 3.000, porque si no, no tienes el choque hidrodinámico que ves. Tiene que tener más o menos esta masa. Estos son los contornos de una 2, una 3, una 4, 5. Aquí no hay nada. ¿Ok? Esta es la distribución de probabilidades otra vez. Esta es la velocidad mínima en la que se ha dado el choque. Y pues aquí ya es exactamente. Aquí tiene una probabilidad de que ese choque se haya dado a velocidades de 3.000 kilómetros mayores de 2.8 kilómetros. Eso básicamente es imposible. Eso no va a suceder. Es fácil, no va a suceder. Bajo gravedad estándar, resulta que esa velocidad a la que Bunker nos dice que tiene que haber dado el choque para obtener la señal hidrodinámica que queremos, es mayor que la velocidad de escape del sistema final. Eso no sucede en gravedad normal. No puedes hacer que algo caiga. Si bien desde el punto te pega la velocidad de escape del sistema punto, pero que pega más de la velocidad de escape, o sea, que te tiene que haber aumentado. No sucede.
¿Okay? Y básicamente esto es muy interesante porque no se puede arreglar ninguna materia oscura. Porque si le pones materia oscura puedes aumentar la velocidad a la que chocan, pero también aumentas la velocidad de equilibrio del gas antes del choque. Entonces el número de Mach del problema no lo puedes aumentar. El número de Mach del problema máximo es como el otro. Y esto es pensando en un esquemita estático, pero ahora estamos en un universo de expansión. Entonces este choque primero tiene que ganar la expansión. Pues básicamente se observa un número de Mach de 3 o alquita y un número de Mach máximo de 1,5. Entonces esto es muy interesante porque otra vez es un problema donde la observación es incompatible con el esquema de gravedad normal y de hecho en este caso no se puede arreglar. Mientras que si cambiamos la ley de fuerzas, entonces que vaya con un metro cuadrado, entonces obviamente la gravedad decae mucho más lento por la distancia y esos cuates demostraron hace algunos años que es fácil obtener velocidades de choque para este sistema, simplemente tienes que soltarlos a una distancia bastante razonable de 5 megaparsecs, me parece, o algo así, que es como 10 veces la distancia actual. Ya para concluir, pues parece que todas estas anomalías gravitacionales que estamos viendo a nivel galáctico primero, pero ahora a nivel estelar, a nivel cúmulos globulares, a nivel choques de cúmulos de galaxias, básicamente lo que nos están mostrando ya es el fin del régimen de validez de la gravedad. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si has calculado cuál es la cantidad de materia oscura que lleva el universo, o sea, habría porcentaje. Bueno, sí, bajo esquemas estándar necesitas como que el 95% de la materia sea materia oscura. Mientras que en un esquema de este tipo, donde dices, no, mejor vamos a cambiar la ley de fuerzas, no necesitas nada de materia oscura. La que hay que hacer es ya. Entonces eso significaría que sí podemos ver materia, sería como materia extraña. No, No, porque digamos la cantidad de porcentaje que puede el universo con materia oscura es mucho mayor a la cantidad de materia que puede ver. solo se supone que la ley de gravedad que conoces a nivel local es la misma que aplica a nivel cosmológico, necesitas materia oscura. Si cambias esa exposición y dices, bueno, vamos a entender la dinámica de los objetos astrofísicos sin meter materia oscura, pues entonces puedes hacerlo de una manera consistente, como acabo de mostrar, y no necesitas nada de materia oscura. Que por cierto es necesario. Con estos modelos matemáticos que ustedes están estudiando, definitivamente no hay ninguna validez absoluta a la ley de Kepler ni tampoco a la ley de Newton, sino que están combinadas. ¿En qué momento una es más aplicativa que la otra? Básicamente cuando estás en regímenes donde la gravedad es fuerte, o digamos medianamente fuerte, tipo yo tengo otro fuerte comparado a las galaxias, cuando las aceleraciones que tus cuerpos experimentan son mayores que el valor crítico de A0, entonces tanto la ley de gravedad de Newton como la ley de Kepler, que de hecho una se condiciona a la otra, son perfectamente válidas. Pero cuando vas a regímenes de aceleraciones bajas, pues entonces ya no. Cuando vas a regímenes de aceleraciones bajas, estás observando una fuerza que más bien va como la raíz cuadrada de la ley. Y las velocidades de equilibrio dejan de caer cotidianamente y se quedan más dimensionales. Bajo estos modelos, ¿cómo se modifica la densidad crítica del universo? Pues apenas estamos empezando a hacer cosmología, pero ya hay un artículo publicado de Sergio Mendoza, y otros colegas en Italia y demás, donde muestran que
si haces bueno, ya tenemos una versión, digamos, relativista de esta realidad extendida, y si haces cosmología bajo ese modelo, puedes reproducir el diagrama de Hubble de las supernovas como o sea, puedes reproducir la expansión acelerada del universo con pura materia. ¿Qué tanta aceptación han tenido estos modelos a nivel internacional? Bueno, o sea, sí, ¿cómo se ve el debate en esos momentos acerca de las personas que pues, proponen la materia oscura como ese faltante que modifica las dinámicas de las galaxias, que es lo que observamos? Pues el debate está complicado y interesante, o sea, hay gente que dice, wow, qué padre, y hay gente que dice, no, absolutamente no, y hay gente que dice, yo no sé, en fin, hay también muchos intereses creados porque todo un esquema institucional de proyectos, sí, ya asignaron miles de millones a encontrar materia oscura y otros programas no pueden fácilmente cambiar, ¿no? O sea, digamos, un inglés bastante fuerte. Y bueno, siguen habiendo proyectos de búsqueda de materia oscura y demás, en el CERN y en otros lugares. Entonces, vamos a ver. O sea, si es un debate, sí estamos en la minoría, ¿no? Pero cada vez hay más. Por ejemplo, hace 10, 15 años hubiera sido imposible publicar esto en las mejores revistas, y ahorita APJ, Montes, todos estos publican 3, 4 artículos al año, ¿no? Diciendo no existe materia oscura. Entonces ya se ha vuelto cada vez más aceptado. Y la energía oscura, bueno, que se refiere igual a la generación a cómo se está generando el universo, ¿no? También se descarta bajo estos modelos. No la necesitas. Ese es el punto. Solo con la materia que ves puedes explicar también la expansión acelerada del universo, que es la que implica la dichosa. Entonces eso parece que esa es la idea. Tratar de calibrar leyes de fuerza en función de lo que ves, sin postular entidades oscuras aparentemente que no tengan un fundamento empírico observable, que no cuya existencia no sea verificada para ganar camino. Entonces, y todo esto se puede aplicar a la materia oscura o de la expansión que podría tener en la materia. ¿Sobre la qué? La materia. Pues obviamente necesitas una versión modificada de la relatividad general. Sí, porque si te crees la relatividad general necesitas materia oscura para explicar la curva de las galaxias, ¿no? Entonces tienes que desarrollar una versión modificada de la relatividad general, que ya tenemos bastante avanzada también, que ya se ha modificado en parte